Me tengo que preparar un segundito. Muy bien. Les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias Efesios 5, 22 al 33. Efesios 5, 22 al 33. Y en Efesios 5, 22 al 33, les pido que me acompañen en la lectura. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí, por ahora, la palabra del Señor. Y rogamos a nuestro Padre que nos pueda bendecir en lo que vamos a ir reflexionando y pensando a la luz de este pasaje. El pastor puso de título para el mensaje de esta mañana, las bodas entre esposos, basado en este pasaje. Y lo que podemos ver a medida que se van sucediendo los versículos es como un código de hogar. Salvando todas las distancias posibles, se parece a lo que yo dejo en la heladera cuando me tengo que ir a trabajar y pongo cosas que hay que hacer. Uno pensaría que si hay cosas que hay para hacer, diría, claro, porque todo el grupo familiar está de acuerdo en hacerlas. Pues no. Justamente todas estas listas que ponemos en la heladera o en determinados lugares, no es porque estamos de acuerdo, sino que es para dar cierto orden a algo que a veces no lo tiene. Por ejemplo, el comedor de mi casa. Ustedes no se imaginan toda vez que vuelvo de la oficina, o no, Agus, es lo primero que digo, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué esto está? Necesitamos un orden. Y en este pasaje vamos viendo cómo a través de lo que Pablo nos está diciendo, hay toda una sucesión de cosas donde de alguna manera nos está invocando a poder estar sujetos, donde el amor es la prioridad de todas estas cuestiones que tiene que ver con el vínculo, particularmente hoy vamos a estar pensando entre un esposo y una esposa, un código de hogar. Y de la manera en que lo vemos expuestos, esto lo encontré en un comentario bíblico, me explicaba, porque yo digo, ¿por qué habrá sido de esta manera? ¿Por qué se expuso? Muy bien, se expuso de esta manera porque en la antigüedad, en ese tiempo, en la época grecorromana y en otras sociedades de esa época, diferentes religiones mantenían esa forma, lo que había que hacer, lo que no. Entonces, de alguna manera, para que al discurso y a lo que se escuchaba en esa época puedan entenderlo, se exponía de esa misma manera, lo que había que hacer, lo que no. A diferencia de otras religiones, poniendo el amor y estar sujetos y el nombre de Cristo como centro en todo esto. También podemos ver que de alguna manera, si Pablo está pidiendo todo esto y está
y está exhortándonos a todo esto, es porque de alguna manera, como decíamos antes con el comedor de mi casa, no es porque estábamos todos de acuerdo, sino que se necesitaba un orden, y esto de alguna manera trae un brillo especial a algo que en esa época venía decayendo, como es la familia y las relaciones en los vínculos de la familia. Cualquier coincidencia con la realidad ya no es pura coincidencia. Cuando yo leí el comentario bíblico que estuve leyendo, esto está, la persona que lo escribió hace muchas décadas atrás, la institución de la familia era importante. Entonces una de las cosas que el autor decía es, no como ahora, que la familia, y yo digo, después de tantas décadas, qué triste pensar que como en aquella época de Pablo, necesitamos esta luz que nos trae la palabra de Dios para que nuevamente nuestra actitud como familias cristianas sea de luz para nuestras familias, nuestros integrantes en el grupo familiar, pero para los demás. Necesitamos que sea así para que Dios pueda traer bendición a nuestro seno familiar, que lo podamos compartir, que los demás puedan ver en nosotros y que haya una transmisión de la luz que Dios y que Jesús nos pide para que seamos para los demás. Estamos siendo llamados a vivir una vida de pureza, una relación nueva en nuestra vida matrimonial. Y en esto podemos decir con toda certeza que el cristianismo en el hogar trajo un efecto purificador en el mundo antiguo y beneficio para las mujeres. Yo me acuerdo que cuando era chica, en algún momento había escuchado un mensaje y yo no podía creer lo que había escuchado. A ver si yo empiezo la frase y ustedes me ayudan a terminarla. Había una oración en la mañana que el varón judío decía y daba gracias en la antigüedad a Dios, porque no le había hecho, mujer, gentil y esclavo. Yo digo, wow. Darle gracias a Dios porque no fue mujer. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? Justamente porque la mujer tenía un estado de cosificación, era una cosa, una propiedad. Hay un montón de derechos que al pasar la historia y con el correr de los años, la mujer hemos obtenido en nuestra sociedad. Derechos que se han impulsado, que se han luchado, que los tenemos, que no siempre fue de la misma manera. A nivel cultural hemos visto diferentes cuestiones y en esto el cristianismo marcó una diferencia donde se nos ha elevado en nuestro género de mujer. Yo pensaba en la editorial que el pastor había compartido en el boletín. Y el pastor comienza escribiendo, nuestro buen Dios en su sabiduría inventó la familia y cuando lo hizo fue perfecto, como todo lo que salió de su mente y corazón, dándonos a nosotros un destello de lo que es el amor de Dios al querer tener una familia espiritual para tener comunión con Él. Lo hizo perfecto, la concepción de la familia lo hizo perfecto y fue un regalo que Él nos dio. Y cuando el pastor Mamarián me pidió poder ver este tema en esta mañana, un montón de cosas fui recordando, pensando en qué podía compartirles yo en esta mañana. Y una cosa que me acordé de cuando era chica, todas han visto Disney, chicas, Disney, las películas, los cuentos. ¿Qué pasa con la señorita que espera a un príncipe de color? Azul. Muy bien, príncipe de color azul. Eso es lo que a nivel cultural estamos acostumbrados a escuchar y nos han formado eso, como que hay alguien que es el portador de la felicidad y es un príncipe. Bueno, lo primero que yo me encontré que no tuve un príncipe azul, tuve un príncipe colorado, que es mi amado esposo Hugo, que vino en otro color diferente. La cuestión no se terminó de esa manera, sino que con el correr de mis primeros años de matrimonio me di cuenta que no solamente a nivel cultural me habían de alguna manera educado a esperar de una forma, sino que el cuento no terminaba como, ¿cómo? Color de rosa y felices para... Gracias, hija. Gracias. Y que ella lee los cuentos. Es así. Por lo general, cuando nosotros hemos leído de nuestra niñez algunos cuentos, parecía como que era el final de la historia. Esa persona que era portadora de la felicidad traía a la mujer solamente esperaba, y ahí era como ese paquete, esa cosa. La realidad es que inconscientemente esto nos atraviesa. Uno dice, no, Disney, los cuentos, nos atraviesa, porque lo escuchamos y nos van entrando por los poros y en el inconsciente hay un montón de cosas que tenemos una expectativa. Y cuando nos encontramos con esta expectativa, mi amor, te amo con todo el corazón. Empecemos por ahí.
Pero cuando nos encontramos con esta expectativa que no es azul y como en mi caso fue color rojo, ahí decimos, me habré equivocado, Señor, vos estás seguro de lo que pasó. Y les voy a confesar con mucha vergüenza la primera discusión que nosotros tuvimos. No sé si mi esposo se va a acordar, me están mirando serio. Año 98, plena luna de miel, Bariloche, imagínense, invierno con mucho frío. Nieve. Estábamos en el hotel, discutimos por un control remoto. ¿Qué íbamos a hacer con el control remoto? Por supuesto, mi marido estaba acostumbrado, o no, Sandra, los pérsicos tienen el control remoto, viene así como incorporado de alguna manera. Bueno, es que es como una extensión de la mano, exactamente. Y claro, yo creía, como en el cuento, que culturalmente, de alguna manera, me habían inculcado que esto venía con el cuento, con las instrucciones. Resulta que no viene con las instrucciones, no. Es como dice Marcela, que por algo me habrás entendido, de alguna manera es como la extensión de la mano. Entonces, claro, para él era totalmente natural que habíamos llegado, las valijas, había que de alguna manera organizar todo, cama, control. Entonces yo dije, bueno, me pondré al lado, veremos algo juntos, cama, control. No fue como en los cuentos, entonces hubo una pequeña discusión y yo hablaba, y yo hablo mucho, y él control. Entonces de alguna manera dije, esto no puede ser. Pegué el portazo y me fui. Bariloche, invierno, temperaturas bajo cero, tuve que volver de alguna manera. Esto no se iba a poder solucionar de una manera. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Porque mi orgullo, porque yo que hablo, y control, ¿qué hago? Y tenía que volver, no tenía pasar, y tenía que volver, era así de esa forma. Vuelvo al hotel toda cabizbaja y yo con una gran angustia para de alguna manera solucionar que era mi primer problema y para mí realmente era complicado de poder explicar. Hablé, terminó la programación, mi marido apagó y yo tuve el control remoto. Por poco tiempo y creo que esta fue la única vez, confieso también. Esto de alguna manera me hace pensar en que en realidad estamos equivocados en la forma en que miramos ese objetivo de familia. Me di cuenta en ese momento, y les comparto también, que esa felicidad nadie la tiene. Esa felicidad no la encontramos ni en Bariloche, ni acá a la vuelta, ni con alguna persona, ni en algún lugar. La felicidad verdadera la vamos a encontrar en Cristo. ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando empezamos nuestra familia o la búsqueda para los jóvenes, la búsqueda de una pareja, cuando buscamos hacia dónde tenemos que ir? En realidad lo que vamos a estar encontrando es un compañero para compartir ese amor y no que me traiga ese amor perfecto que es idílico y no existe. Esto también de alguna manera me hacía pensar en las películas y comedias románticas, donde se enamora el personaje y esas mariposas en el corazón y esa cosa perfecta. Y uno dice, wow, que a mí me gustan las comedias rosas, a mí me encanta, me gusta. Pero eso la verdad que dista tanto de lo cotidiano, de lo diario y demás. ¿Por qué dista tanto? Eso puede existir, pero la realidad que si bien enamorarse, cuando te enamoraste, a ver, Ani, vamos a ver acá, Ani. Cuando te enamoraste de Javier, ¿qué sentiste? ¡Mariposas! Yo escucho todavía el aletear, mariposas, es típico cuando nos enamoramos y esa cosa de arreglo. Las chicas, ¿quién está de novia? Bueno, le tengo que preguntar a mi hija. A ver, cuando te vas a encontrar con Pablo, ¿cuánto tiempo estás para prepararte? 2 horas mínimos. Pablo, hay una preproducción en mi casa que no te explico. El baño es de ella, el secador es de ella, las pinturas son de ella, Pablo. Una preproducción, esa cosa de la mariposa que lo voy a ver, que me va a encantar, es real. Ahora, ¿es permanente? Dale. El príncipe se vuelve sapo, me dice acá Lidia. La realidad es que algo de lo que dice Lidia es verdad. Tenemos como un velo, esa cosa de cuando somos jovencitos, yo tenía como 20 kilos más, mi marido tiene una fotito de cuando yo tenía 20 kilos menos y ahora tenemos más. Pero la realidad es que esa permanencia del amor requiere de alguna forma un trabajo y un esfuerzo que a veces no nos gusta escuchar. Es más fácil decir que la culpa la tiene
ay, el otro, cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, realmente una cosa pero impresionante. Es más fácil echar la culpa al otro que verme hacia adentro, qué es lo que me estoy equivocando. Requiere un esfuerzo y decisión y son dos cosas que a veces preferimos evitar, pero no hay otra forma de que el amor permanezca, porque nadie cosechó lo que no sembró antes. Y acá necesito hablar en este punto que se llama el final de un cuento, se casaron y vivieron felices, necesito hablar de un tema de la comunicación. Se llama 17 segundos. Y ustedes dirán, ¿qué película? ¿Cuándo? Había una de segundos o minutos, ¿no? Había una película que llamaba así algo de segundos, no me acuerdo, hace un tiempito. Los milímetros, eran de milímetros, segundos, bueno, algo parecido. ¿Cuál? No, esa no es, es otra película. Mi hija ve muchas películas. Pero igual 17 segundos, aparte de ser el subtítulo de lo que les vengo a compartir, no es una película y la primera vez que lo leí dije, con razón. Y ustedes van a decir, eso es lo que quería decir. Pues bien, hay una investigación que han hecho los norteamericanos, que siempre hacen estadísticas, investigaciones y un montón de cosas, que dice que 17 segundos es el tiempo máximo de atención de nuestras parejas cuando son hombres. Ok, y yo dije, porque recién en el segundo 18 es cuando le empiezo a contar las cosas y claro, después me dejó de escuchar. Inclusive me río, porque a veces en el auto yo le cuento cosas a mi marido, yo hablo demasiado, lo tengo que reconocer. Entonces a veces hago como un rebobinador. Hugo, ¿me escuchaste? Hugo tal, ¿no? ¿Qué haces así? ¿Viste? Hace así. Y empiezo a hacer la prueba y el examen. ¿Qué dije? Y él tiene mucha capacidad de acordarse las últimas 3 palabras de lo que digo. Entonces él me dice, me escuchaste. Pero es verdad, es verdad. Y esto tiene que ver mucho con nuestra naturaleza. Hombre, mujer, distintos totalmente. Los hombres tienen la capacidad de brindar información, concisos. Se terminó. El control remoto era de él y yo por más que piripipi, y ahí se termina. Bien. Las mujeres cuando hablamos mucho más. Obvio, hablamos mucho más. Pero transmitimos sentimientos. Sentimientos, emociones, cosas que nos pasan. Y ahí cuando queremos tener una cuestión de comunicación, es como que somos tan diferentes que mientras yo le quiero explicar todo lo que pasó a mi marido, mi marido lo sintetizó en 3 cosas y ya está haciendo otro tipo de cosas en casa. Y es como complicado. Pero qué bueno saber que si Dios nos pensó, nos hizo diferentes, de alguna manera estuvo pensando en alguna complementariedad entre esa información concisa y esa cosa que habla de sentimientos y que es posible lograr una unión. Importante, esposos escuchen un poquitito más de los 17 segundos y las mujeres achiquemos un poquitito más y seamos un poco más sintéticas en esto. El otro punto que tengo dice, matrimonio es un lugar de servicio porque el amor es servicio. Y en esto le pedí a Elías si me podía ayudar con la lectura de un versículo que se encuentra en Gálatas 6, versículo 2. Vamos a esperar que llegue el micrófono y leemos Gálatas 6, el versículo 2. Sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Lo podemos leer de vuelta, Eli? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien. Las cargas de los unos y los otros. Es verdad, el matrimonio es un servicio. Y en esto nos vamos aproximando a la idea que en su momento había tenido Dios sobre el matrimonio. El matrimonio bíblico, en su aspecto más profundo, es la búsqueda de aquel estado original de la humanidad cuando el hombre y la mujer no se explotaban el uno al otro, sino que se ayudaban mutuamente. ¡Wow! Al conformarse a la imagen de Cristo mediante la ayuda de su pareja, cada cónyuge empieza a vivir más plenamente. Ya no estoy hablando solamente del comunicarnos, de que sabemos que son diferentes, que hay que buscar la unión, de que uno habla más, que otro habla menos, de la importancia que Dios nos dio a las mujeres al paso del tiempo. Estoy hablando también de que tengo que ayudar, no explotar, ayudar a que el otro sea tan plenamente como Dios lo
lo ha pensado. Y yo digo, ¿cómo podemos edificar? ¿No? Porque es difícil, todo es rápido, vamos. ¿Cuántas son las mujeres que trabajamos? Fuera de casa. Las mujeres que trabajamos dentro de casa, todas tenemos trabajo, todas de alguna manera estamos ocupadas. La diferencia, uno está pago y otro no. Después, Lili, vemos si Xavier te puede estar pagando alguna remuneración. Después vemos. Me hace así, Lili. La realidad es que las mujeres trabajamos no solamente dentro, sino fuera de casa y a veces las dos cosas. Nuestro marido, por lo general, cuando hay un empleo, busca fuera el salario para mantener y ayudar a la mujer que trabaja la vida de todo el grupo familiar. ¿Cuántas horas estamos fuera de casa? Yo les cuento, 13. ¿Quién más? ¿Cuántas estás fuera de casa, Coca? 25, me dice Samuel. Muchas horas. 9 horas algunos. Son muchas horas. Si uno piensa en el tiempo que duerme, de vez en cuando dormimos, y el tiempo que estamos afuera. ¿Cuándo volvemos? Resumir el día con un, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Con un bien. ¿Podemos saber cómo nos fue? Complicado. Es muy irónico también, de alguna manera, que en la era de la comunicación estemos tan incomunicados. Existen las redes sociales, existen los WhatsApp, existen los mensajes, pero al momento de comunicarnos es como que nos cuesta, estamos tan cansados, con tantas cosas que nos pasaron, que en lugar de compartirnos, parece como que nos aislamos. Y la realidad es que en una pareja, si no hay una comunicación íntima, donde nos contemos, donde nos sepamos qué es lo que nos pasa, nos vamos de alguna manera separando con lo cotidiano. A eso también es algo para poder trabajarlo. Y pensando en las dificultades con las cuales un matrimonio se puede encontrar, les pedí a 2 matrimonios que nos puedan estar ayudando con algo. Verónica, ¿está tu esposo adentro, afuera? Ahí lo vamos a hacer pasar. Ellos no saben, pero me van a ayudar con algo. Vero sí sabía, Vero. Muy bien. ¿Preparado, listo ya, como los chicos? Vamos a ver una representación y ustedes me van a decir luego qué es lo que vieron, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muy bien. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Aparte de Verónica y el esposo. ¿Qué vieron? ¿Qué actitud tenía él? Enojado, Marcos, muy bien, estaba enojado. Y ella, sumisa, triste. Vean esto. Este es el efecto de las palabras de un enojo. Enojado estaba, le dejaste el puñal. Ahí está, lo vamos a sacar. ¿Ven algo a simple vista? Sí, a veces se ve, a veces no. Desenvolvelo. Podemos cambiar la parte de afuera por algún metal que no se vea. Pero los seres humanos estamos hechos de muchas capas. Listo, chicos, muchas gracias. Lo ponemos ahí abajo. Los seres humanos estamos hechos de muchas capas que a veces no se ven. Y la verdad es que si estamos enojados, podemos decir las cosas de una manera distinta sin lastimar el alma del que tenemos al lado. Yo les muestro acá, van a ver un agujerito que dicen, el agujerito, pero a veces en la parte más profunda y en lo que no se ve, aunque pidamos disculpas llorando, esa herida cuesta cicatrizar y la llevamos. Por eso, lo importante de una segunda representación, que le voy a pedir a Jessica y a Adrián ¿está allá? Que pasen por acá.
Sí, sí, sí. Como sé que Adrián en su currículum dice que es artista plástico, o guardaba plásticos, algo así era, ¿no? Entonces le pedí que nos ayude, y como lo suyo es el expresionismo, no le vamos a poner más calificación. Muy bien, ¿ahí ya terminaron? Listo. Ahí no te me vayas, no te me vayas. Poné la que está, esta de acá. Muy bien, Adrián, que es nuestro artista plástico, nos dibujó ayer. ¡Ay, claro! ¿Qué es eso? Acá va la imaginación y lo que el artista quiso transmitir. ¿Qué pueden ver que le dibujó a su esposa? Marcos, estamos con todas las luces, claro, porque eres un futuro artista plástico, exactamente. Dibujó un árbol. Hay una época del año donde pasa algo que le sucedió en la otra mano, que es una... ¿Qué pasa en el otoño? Esto lo vimos en Cocineritas del viernes. ¿Se acuerdan que decíamos? No sé si está Pablo para dejarle... No, vení Anabela, vení Martú. Contamos que habíamos visto... Ahí está Pablo. ¿Qué habíamos visto el viernes en Cocineritas? ¿Por qué pasaba eso con los árboles? Porque tenían que soltar las hojas porque se iban para crecer más. Se iban procesando y para que después en primavera vuelva a brotar. Muchas gracias. Les cuento lo que veíamos en Cocineritas. Muchas gracias a los dos, al artista plástico. Después con agua y jabón, Jessica, lo solucionamos. Lo que veíamos en Cocineritas con el tema del árbol, que de alguna manera el árbol suelta las cosas que no sirven. ¿Qué pueden ser las cosas que nosotros deberíamos soltar en nuestra relación, en nuestro vínculo de familia, en nuestra relación como pareja? El enojo, los celos, las palabras hirientes, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque imagínense, y les hacíamos con las chicas, figurativamente para que lo puedan entender, una de las nenas se había disfrazado con un saco largo, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotras con el saco largo? Lo estirábamos para abajo y le decíamos a la nena, caminá. ¿Qué había pasado con esa nena? ¿Ver los grandes? No podía, gracias Azul, no podía caminar. Resulta que todas esas cosas la iban haciendo tan pesada, esas cosas que no le servían, que no era de crecimiento y no era de desarrollo, le pesaban tanto que le costaba a lo cotidiano. Y entonces de alguna manera con el árbol pasaba lo mismo, por eso soltaba las hojas en otoño y como bien decía Martina, se preparaba para la primavera, para tener toda esa fuerza para lo bueno que tenía que venir. Y acá no se lo pedí, pero le voy a pedir a Coca y a Samuel que pasen acá adelante. Me pone cara de circunstancia. Vamos a tener un tercer matrimonio que nos va a ayudar con algo. Pasamos adelante. No tienen que hablar, porque Samuel me gana para hablar, no vamos a hablar. Muy bien, al principio veíamos el ejemplo que teníamos con Verónica y con su esposo, donde el esposo de alguna manera le decía cosas que la hería, y veíamos con el tergopor esas cosas que quedan hirientes y demás. Acá vamos a ver otro ejemplo en la misma situación. ¿Estamos? La mímica, como te estás enojando. 1, 2 y 3, la otra secuencia. Bien, se va a reír en cualquier momento. Antes que se me empiece a reír. ¿Qué vieron en Coca? Le está explicando, pero más o menos. Y era a veces que le da bolilla, que no, puede ser que sí, que no. Pero se está como enojando de alguna manera. Necesito bajar. Permiso y no se me vayan. Bien. Esto es una técnica de coaching que nos enseñan en las empresas. Volvé a señalarlo. Y que me es oportuno para traerlo acá. Con jabón esto lo sacamos. Muy bien. En el momento en que Coca se enoja y empieza a decirle un montón de cosas que no sabemos si será fructífero o no, en ese momento señálalo. Señálalo.
Vamos a ver qué es lo que tenemos acá en la mano. Abrí la palma, Coca. ¿Qué llegan a ver? ¿Qué dice? A ver, Marcos, ¿podemos? No vemos. DEC. ¿Lo llegan a ver? DEC. DEC. No es una madera para las piletas que no tenemos, ni la pileta de natación que no tenemos, sino que DEC son siglas que en los coaching de recursos humanos, Sandra, por ahí lo viste, nos dan a las empresas para tener una actitud. ¿Cuál es la actitud? Palma. La D es de detenerse, punto. La E es de evaluar, punto. Y la C es de continuar. Cuando nos detenemos y tenemos que evaluar, vamos de vuelta, no tenemos que ir a Samuel, sino que tenemos que ir hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos enojamos y hay cosas que no sabemos de qué manera poder canalizarlas y lastimamos como en el telgopor? Pero en realidad lo mejor sería, antes de que suceda lo del telgopor, es poder detenernos, evaluarnos nosotros y la situación y después la C de continuar. Qué sano poder detenernos y pensar en esto. Muchas. Ella señala con un dedo, pero tres la señalan. Pero tres la señalan. Muchas gracias. Muchas gracias por los actores que me están ayudando con esto. Y estamos llegando casi al último punto, pero antes quisiera pensar en el DEC y pensar en el árbol y pensar en un tema más que nos atraviesa a todos. Y no solamente en los vínculos de pareja, sino en los vínculos de toda la familia y también de los amigos, porque tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y esto tiene que ver con el poder liberador del perdón. Muchas veces creemos que perdonar es un beneficio que le doy al otro, pero los primeros que salimos bendecidos ante el perdón somos nosotros porque nos liberamos, vamos más livianos y nos hace bien a nosotros. Yo les cuento hace muchos años, y esto lo viví en carne propia, unos familiares no se llevaban muy bien con mi mamá, mamá falleció, yo me quedé con bronca, con una amargura, hermanos, una amargura, una tristeza cada vez que los veía y hasta me ponía, no digo violenta, pero agresiva. Un día que estando con mi perro en la calle, de alguna manera Dios me iluminó, me bendijo, habló a mi corazón y me dijo que lo tenía que sacar, no porque escuché una voz no, lo sentí en mi corazón porque me hacía daño. El Espíritu Santo actuando en mi vida me pedía que eso lo sacara, que lo liberara, una raíz de amargura, hermanos, que no les puedo explicar. Cuando entendí que yo tenía que perdonar, que tenía que permitir que Dios me diera ese perdón que desde lo humano no podía. Era muy chica, habían cuestiones familiares que yo no entendía y me costaba, pero no se imaginan el dolor que me pedí, no podía continuar. Desde el momento en que le pedí perdón a Dios por lo que me estaba pasando y ayuda para poder perdonar, no se imaginan cómo cambió mi vida. La más bendecida fui yo. No sé si ellos se enteraron, realmente no lo sé, pero que en mi vida eso fue sanador, fue de esa manera. Lo importante de pensar en el poder liberador del perdón. Y ya vamos terminando, hermanos, ya estamos en la hora, y quisiera pensar en la esperanza, en la esperanza. La realidad es que yo no sé qué camino han recorrido hasta el lugar donde están. Yo sé el mío, que fue difícil, no vengo de una familia fácil, hubo infidelidades, no hubo un amor, había un montón de cuestiones que a mí de alguna manera me determinaron, me atravesaron y me costó mucho creer en el matrimonio, creer en la familia, muchísimo. Y es por eso que valoro tanto, porque Dios me bendijo con una familia, me bendijo. Si yo tuviera que pensar hace 35 años atrás, qué bárbaro, como piensa uno en décadas, 35 años atrás, en que pudiera yo estarles hablando, hermanos, de esta situación, no se me hubiera imaginado, porque me costaba verme de una manera. Y el Señor sanó muchas heridas y lo sigue haciendo y me permitió tener hoy y vivir esta bendición que es mi familia. Pensaba en que esta esperanza únicamente la podemos tener en Dios. Y pensaba que quien más interesado está en que tu matrimonio, mi matrimonio y los futuros matrimonios prosperen, es Dios. Una familia comienza con un matrimonio, con la elección de pareja, con el camino juntos, vienen los hijos, se forma la familia.
La familia es un regalo de Dios. ¿Saben quién es el que está interesado en que tu matrimonio y tu elección de pareja y tu noviazgo y tu familia fracase y naufrague? El diablo. Hoy en día, y no sé si más que nunca, lo que conozco de la historia es lo que me toca vivir hoy, pero abrimos los diarios, vemos la televisión, vemos los programas, vemos películas donde el valor de la familia es pisoteada, hermanos, es pisoteada, donde ya no hablamos de una familia de tal o cual forma, tiene 1000 formas, y a gusto y piacere, ¿vieron? Como en las compras online, gusto y piacere y todo es llamado familia. La realidad es que estamos siendo atacados por el maligno porque lo único que quiere es pisotear a la creación más hermosa que Dios ha hecho, que somos nosotros. En esta mañana el desafío, y empiezo por mí, y les invito a poder sumarse en esto, es que cada uno de nosotros, matrimonios, hijos, tíos, primos, de alguna manera, luchemos contra eso. Todos tenemos un vínculo familiar, a veces de sangre, pero a veces también del corazón. Y todos tenemos un rol y una función en estas familias. Y si Dios te puso en la familia donde estás, Él tiene un plan para tu vida. Y en esta mañana, hermanos, si empiezo por mí, no sé por qué Dios me eligió para mamá de Agustín, de Ailén, de Azul, de Alejo, de Anabela, no sé por qué, y a veces me lo pregunto cuando hay cosas que hago en casa y no resultan como a mí me gustaría. Señor, ¿por qué? Él lo sabe. Él lo sabe. Y si ustedes están en el lugar donde están, les bendigo en el nombre del Señor para que el Señor renueve sus fuerzas y puedan ser luz en este mundo donde la familia, donde el matrimonio está siendo tan atacado. Porque a través de ustedes muchos otros serán bendecidos. Muchos otros serán bendecidos. Les invito a sumarse a este plan de Dios, en el lugar donde nos toca desde nuestra familia de sangre, desde nuestra familia del corazón, pero no podemos quedarnos quietos cuando vemos de tal forma que el diablo ataca hoy a la institución que nuestro Dios hizo con nuestras familias. Les comparto un par de cositas más ya para terminar. En este tiempo me ayudó mucho con lo que pude compartir hoy 2 libros. Casados y felices, Esperanza en medio de ilusiones perdidas. Pero también mucho de lo que hoy compartí tiene que ver con la bendición que Dios me dio al encontrar a Hugo como mi esposo. Y esto le hablo a los chicos, a los jóvenes. Lo importante de poner en sus corazones la oración de que Dios los pueda llevar hasta la persona que Él ha pensado por ustedes. La familia no es casual, no dejen que sea casual. Ponga como cada uno de los aspectos de su vida bajo el ala de Dios. Le pedí a Anabela que me preste algo, y esto es un delantal. No se me ocurriría jamás preguntarle cómo se hace una receta a alguien que no sabe cocinar. De la misma manera, no se me ocurriría preguntarle cómo solucionar aquellas cosas que lastiman a nuestra familia a otra persona que no haya sido el cocinero que cocinó mi familia. La realidad es que no hay recetas, no hay recetas. Cada uno de nosotros vive y recorre un camino donde, a pesar de que las cosas no sean las mejores, hay sanidad posible. Cuando ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él sea el centro de cada uno de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Hoy a la mañana mis chicos me regalaron cosas que hicieron en la escuela, que hicieron en cocineritas. Y de golpe me encuentro en la bolsa algo que no tenía pensado. Lo iba a sacar y dije, no, lo voy a dejar. ¿Esto de quién es? Azul se ríe. Azul tiene la particularidad de poner todo en bolsas y de golpe nos encontramos con un montón de cosas adentro. Después lo tengo que llevar yo, que esa es otra historia. Y de golpe, como Azul me puso algo inesperado en mi bolsa de elementos y recursos que iba a traer en esta mañana para ustedes, es muy probable que hoy en tu vida o en sus vidas tengan una bolsa con cosas inesperadas
que de golpe se encontraron y no sepan qué hacer. Si están en esa situación, les quisiera dejar un último versículo y que me dio mucha alegría porque es el mismo que leyó Martina en otra versión. Jeremías 29:11. El Señor nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hermanos queridos, les regalo esta promesa, Jeremías 29:11, y comparto con Irene y con Fito este versículo y esta promesa de bendición. Que el Señor les bendiga en lo más íntimo de lo que estén atravesando, sea bueno, sea terrible, no están solos. No lo digo yo, el Señor lo afirma. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga.